Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a mi canal El Corte de la Semana. Bueno, mi gente, estoy súper emocionado porque voy nuevamente a Plaza Sever a disfrutar del partido de hoy de Brasil. Y bueno, estoy súper emocionado. Es una emoción que de verdad tengo que expresar, puesto que, bueno, el Mundial en Venezuela yo lo vivía junto a mis familiares, muy en especial con mi tía Socorro. Es súper fanática al equipo de Brasil. Así que, bueno, estoy aquí un poco lejos de la familia, extrañando esos momentos que siempre vivíamos todos cuando íbamos a apoyar al equipo de la selección de Brasil. Así que nada, mi gente, familia, los extraño muchísimo, pero aquí si llegamos a meter goles, voy a gritar en nombre de todos ustedes. Y bueno, mi gente, ya nos encontramos en Plaza Sever. Como ven, está haciendo un sol inclemente el día de hoy. No hay mucha gente. Recordemos que estamos en Argentina y el partido que venimos a ver el día de hoy es de Brasil contra Suiza. Así que bueno, aquí hay una comunidad importante de brasileños, pero no vemos mucha gente. Así que bueno, no importa. Vinimos, así que hay que disfrutarlo. Como lo dije en el video anterior, yo no soy tan apasionado ni tan fanático del fútbol, pero el Mundial me gusta demasiado, me lo disfruto las veces que pueda ver los partidos, puesto que bueno, uno trabaja también, pero añoro esos momentos bonitos que vivía en Venezuela con mi familia. Entonces bueno, ahora estoy aquí en Argentina, es un país netamente futbolero, donde la pasión está al máximo, está a flor de piel, así que nada, a vivir este Mundial 2022. Señores, esta es la entrada a Plaza Sever. Si vienen para Plaza Sever, pueden entrar por Avenida Sarmiento y Libertad. Esta es la entrada. Cuando lleguemos aquí, lo primero que te vas a conseguir es esta valla enorme que está frente a General Don Juan Manuel de Rosas. Esa valla de Argentina. Al lado derecho tenemos algo que se llama informes. Allí te dan información. Si tienes alguna duda de dónde van a estar ubicadas las cosas, puedes llegar ahí a preguntar y ellos te van a orientar. Otra cosa que me gustó muchísimo y es que dentro de la plaza hay muchos juegos, tanto para los más chicos de la casa como para los más grandes. Hay diversidad de cosas para que disfruten todos en familia. Realmente está muy bueno. Otra cosa que me gustó muchísimo y es que hay un fotógrafo argentino que hace una fotografía, toma una fotografía con unas luces espectaculares que, por cierto, en el video anterior les dejé, pero en este también les voy a dejar el video. Miren cómo quedó esa fotografía, excelente, realmente hace un trabajo maravilloso, lo recomiendo. Por aquí les voy a dejar su Instagram para que lo sigan, para que vean el trabajo maravilloso que Fernando está realizando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Matías. Estamos en el Reciclab, que es este laboratorio de reciclaje en el que mostramos cómo se recicla una botella de plástico PET. Es decir, mostramos todo el proceso y qué pasa justamente cuando nosotros separamos los reciclables, los llevamos en la ciudad de Buenos Aires a un punto verde. ¿Y a dónde va esa botella? Bueno, esa botella va a los distintos centros de reciclaje que tiene la ciudad, y acá en verdad estamos mostrando todo el proceso, pero si me acompañan por acá, en la ciudad solamente en los distintos centros está esta máquina, que es esta trituradora, que las cooperativas de reciclaje lo usan para justamente triturar el plástico de estas botellas que son muy contaminantes. El plástico tarda entre 500 y 1000 años en degradarse. Entonces las cooperativas, bueno, lo trabajan y lo venden en la industria de reciclaje. Algo muy importante que nosotros hablamos acá son las 3 R's: reciclar, reutilizar y reducir.
Y justamente lo más importante de todo es la reducción. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de dejar de usar estas botellas de plástico y empezar a usar justamente lo que ya tenemos, nuestros recursos que ya tenemos. Nosotros decimos que esta botella es un recurso. Si en vez de usarla y tirarla, la usamos y le damos una nueva vida, esto no llega a un mar, no llega a un río, no llega a un basurero y no sigue contaminando. Justamente de eso estamos hablando, de reducir la contaminación. Hola, mi nombre es María y estamos acá en el simulador donde cada persona que pase puede entrar y ver cuál es el recorrido que hace el camión que retira la basura de los contenedores negros. Lo importante de pasar por este stand es comprender que en los contenedores negros solo se tira basura. ¿Qué sería la basura? Todos esos materiales que no se pueden ni reciclar, ni reutilizar, ni compostar. ¿Por qué? Porque toda la basura va a un mismo pozo en donde ya queda ahí y está contaminando todo lo que es nuestro planeta, y lo importante es de reducir la cantidad de basura que se lleva y insistir en que primero que es muy simple, no nos cuesta nada separar lo que son plásticos, cartones, vidrios, metales y papeles, que todo eso sí va al contenedor verde, donde todo eso se vuelve a circular porque no es basura, son residuos, son materiales que se vuelven a utilizar. Por eso es muy importante y acá los invitamos a ver cuál es el recorrido de la basura, no los reciclables. Los escombros, bienes en desuso como colchones, heladeras, sanitarios y los restos de poda no van ni adentro ni alrededor del contenedor. Comunicate con el 147 para que los retiren gratis por la puerta de tu casa. Los vehículos deben estacionarse a 1 metro del contenedor y a 20 centímetros del cordón. Así el camión recolector y los barrenderos. Hola, buenos días. Bueno, estamos acá en los murales colaborativos de Pies Redondos. Nosotros somos una marca de arte para chicos y para grandes con materiales reciclados. Estamos acá trabajando en el Fan Fest, armando la bandera argentina para que cada uno pueda aportar su granito de arena a la construcción de esta bandera. Esta es con materiales reciclados que fuimos a juntar, y además estamos trabajando con telas recicladas y con telas y con hilos y todo. La idea es que cada uno pueda compartir este momento y dejar su huella entre todos. Bueno, mi nombre es Mauro, estamos acá en el Reciclatón. Mi nombre es Ezequiel y estoy ayudante de Mauro. Bueno, acá estamos nosotros esperando que la gente venga para ayudarnos a reciclar. Este es el Reciclatón, la idea es que la gente camine y genere energía y bueno, después vamos a explicar bien cómo es el funcionamiento. Más que nada es reciclar promoviendo el deporte. Bueno, ahí cuando él comienza a caminar energía cinética y la transferimos al motor, se transforma en energía eléctrica y comienza a aplastar la botella con esta plancha, y una vez que la aplasta retorna y termina el ciclo, y esto lo que hace es reducir el tamaño de la botella y de almacenaje para tener más capacidad y eficiencia de transporte y reciclaje. Tarda más o menos alrededor de 1 minuto. Solamente con caminar alcanza. Hola, muy buenas, yo soy Agustín, represento a Ciudad Verde. Lo que hacemos en este puesto es cambiar una botella de plástico descartable por una bolsa de semilla de huerta. Tenemos
Acá, como se puede ver, estas plantas son decorativas, pero tenemos abajo paquetitos de semillas como de perejil, rúcula, espinaca, achicoria, radicheta, pero nada, es así el puesto. Lo que fundamentamos es nosotros que reciclamos las botellas y la gente se puede llevar bolsas para empezar con su huerta y ayudamos al planeta entre todos. Acá estamos en el stand de maquillaje, se llama Barmag, que hacemos maquillaje especial para el mundial. Se pueden hacer banderas, maquillajes en los ojos, brillos, glitter, todo lo que quieran, y los invitamos en el evento mundial. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá en el Museo Mundial, donde estamos dando taller para chicos. Se pueden acercar hasta el 18 de diciembre, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Acá van a poder realizar porras y también banderas de Argentina. Siempre estamos incitando a que todos traigan su imaginación y puedan crear la forma que ellos quieran. Así que están todos invitados, pueden venir, traigan agua, gorra para poder protegerse del sol, que hace mucho calor, así que los esperamos. Algo que me llamó la atención en este Fan Fest, viviendo la emoción del mundial aquí en Buenos Aires, algo que me llamó la atención es que en este lugar hay diversos puntos de hidratación, pero es importante mencionarles que igual tienes que traerte un vaso o un cooler o un pote para que puedas llenarlo, porque sí vas a conseguir en toda la plaza diversos puntos de hidratación, porque recuerden que está haciendo muchísima calor. Las temperaturas sobrepasan los 30 grados, así que es importante que te hidrates. Otra cosa que también me gustó y es que vas a conseguir diversos lugares donde te puedas sentar. Hay puff, sillas, te puedes sentar en ese escenario que colocaron ahí en todo el centro de la plaza donde está la pantalla principal, y también te puedes sentar bajo los árboles, pero tienes que traerte una sábana porque eso es pura arena. Entonces tráete una sábana para que puedas extender en el piso y disfrutar del partido. Así hicimos nosotros el día del juego de Argentina contra México y hoy de Brasil contra Suiza. Y Sí, por supuesto, vamos a dar un papelito todo, tocar, mira. ¡qué sufrimiento!
Plaza Ciber es un sistema en sí mismo. La cuestión es que eso se transforme en algo colectivo. En un principio pedían que se registraran en la página que está en la página del gobierno de la ciudad, que se registraran previamente para poder ingresar a Plaza Ciber. Más sin embargo, cuando nosotros llegamos, en ningún momento nos pedían las entradas o algo por el estilo. O sea que cualquier persona que llega puede entrar sin ningún problema. Lo que sí es que en la entrada te revisan si traes mochila, te revisan la mochila, te revisan lo que traigas. No puedes ingresar al lugar con bebidas alcohólicas, con armas. Entonces te van a revisar si traes algún tipo de mochila o lo que traigas aquí. Porque, por ejemplo, yo tengo una riñonera. Yo traigo una riñonera y hasta la riñonera me la revisaron. Pero eso es bueno para que cuiden por lo menos la seguridad de todo lo que estamos allí en la plaza. Hay mucha seguridad, por lo cual uno se siente súper protegido. Hay mucha seguridad en el plantel, la gente de prevención, cualquier duda que tengas, también está la casilla de informes, que allí ellos te van a solucionar cualquier inquietud o te van a resolver cualquier inquietud que tengas con respecto a la actividad. Así que mi gente, los invito a que vengan a Plaza Ciber a disfrutar de este Fan Festival Emoción Mundial 2022.